Una democracia sentimental para una ciudadanía distraída, que va a pronunciar a continuación el catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Málaga, Manuel Arias Maldonado. Manuel Arias Maldonado es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Málaga. Fue becario Fulbright en la Universidad de Berkeley entre 2004 y 2005 y becario Salvador de Madariaga en el Rachel Carson Center de la Universidad de Múnich en 2011 y en el Department of Environmental Studies and Animal Studies de la New York University en 2017. Es autor de los libros La democracia sentimental, Política y emociones en el siglo XXI, Página Indómita 2016, Antropoceno, la política en la era humana, Taurus 2018 y Posverdad y democracia, Página Indómita 2025. Dirige el ciclo de pensamiento político del Centro Cultural La Malagueta de la Diputación Provincial de Málaga y es columnista del diario El Mundo. Buenas noches, hay que decir, ¿no? Buenas noches. Y bueno, espero que hasta ahora no resulte demasiado pesado o aburrido. Intentaré ser ágil en mi exposición. Bueno, yo me propongo reflexionar aquí, porque son temas que además me han interesado en mi labor investigadora, sobre los trastornos, digamos, de la atención ciudadana en la democracia contemporánea, ¿no? Lo cual ya suena bastante teórico, pero creo que encaja bien con el sentido de la jornada, solo que desde otro punto de vista o desde otro ángulo, ¿no? Y siendo importante subrayar desde el principio, creo que algunos de estos trastornos de la atención, o patologías, digamos, ¿no?, son comunes a todas las democracias, pero que no faltan algunas que son exclusivas o que se manifiestan con mayor intensidad en algunas democracias y no en otras, ¿no? O sea, que esta idea de que la democracia liberal es igual en todas partes y no hay unas democracias mejores que otras, pues es mejor olvidarla, ¿no? Y la democracia española funciona bastante peor que la democracia danesa o la sueca, lo cual no está del todo mal porque nos permite tener un ideal hacia el que aproximarnos. Bien. Entonces, para poder hablar de la atención del ciudadano, de sus trastornos potenciales, pues claro, hay que entender bien o hay que tener una idea acerca de cuál es la función que la atención ciudadana está llamada a cumplir en una democracia liberal. Porque claro, si no tenemos esto claro, no podemos saber qué conducta podemos pedir al ciudadano, porque es importante que el ciudadano se comporte de una manera y no de otra como receptor de las comunicaciones del sistema político y también como emisor de mensajes, ¿no? Y solo de esta manera podemos contrastar el ideal democrático con la realidad que podemos observar, ¿no?, en el mundo que tenemos delante. Si el contraste es muy grande entre lo que esperamos del ciudadano y lo que el ciudadano da, pues habrá que preguntarse si el problema está en el ideal, que pide mucho, o en la realidad, que da poco. Entonces, lamentar la falta de atención ciudadana o la falta de calidad de la atención que el ciudadano presta al sistema político en el interior de la democracia, que es una queja que se ha convertido en habitual además desde que la digitalización se rompió y transformó la esfera pública y la comunicación política, y además incrementó la fragmentación del público democrático, aunque esto en realidad es un proceso que empieza ya con la televisión por cable y que simplemente se intensifica con Internet. Este lamento puede llevarnos a las conclusiones equivocadas sobre la función, como digo, de la atención ciudadana en la democracia. Teniendo en cuenta además que una parte del debate que tenemos sobre este tema es un debate cuestionable que gira en torno a esta idea del debilitamiento de la verdad por efecto de la desinformación y sus consecuencias sobre el debate público y el funcionamiento de la democracia. Por ejemplo, Fukuyama acaba de publicar un artículo en New York Times diciendo que la crisis o posible declive de la democracia liberal en Occidente es culpa del smartphone, ¿no? Me sorprende su conclusión, porque no estoy de nada de acuerdo con él, pero es un pensamiento muy arraigado en nuestros días. Porque además, y como tendré ocasión de desarrollar en los próximos minutos, es perfectamente posible permanecer atento y sin embargo estar desinformado. Todo depende del tipo de atención que se preste, obviamente, ¿no? Y de hecho, ni siquiera si estuviéramos todos muy bien informados, cosa que ya hay que descartar como una fantasía irrealizable, sobre los hechos políticamente relevantes, bueno, eso no impediría que siguiera habiendo disenso sobre el significado de esos hechos o sobre las implicaciones que tienen respecto de lo que haya que hacer o dejar de hacer, ¿no? Solo en una dictadura hay una sola opinión sobre lo que es o debe ser. Lo que, por supuesto, no impide que un ciudadano bien informado, ¿no?, pues facilite el debate público y la ejecución de buenas políticas públicas. Volveremos sobre eso, ¿no? Bueno, he quitado la gafa porque, claro, o elijo o les veo o veo esto bien y voy a acabar aquí mareado. Entonces,
¿Cuánto importa que el ciudadano se distraiga? ¿Cuánto importa cuál es el tipo de atención que el ciudadano preste? ¿Qué papel juega la verdad en una democracia y en esta relación entre el ciudadano y las administraciones públicas y los partidos? ¿Salimos mejor parados si los ciudadanos están centrados en los asuntos públicos? Hay que buscar realmente la verdad, lo que importa es que nos llevemos bien y convivamos pacíficamente. Y si concluyéramos que la democracia debe estar vinculada a la verdad o que necesitamos ciudadanos bien informados y muy atentos, bueno, ¿cómo conseguimos eso, para empezar? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos operar políticamente sin restringir la libertad del individuo, que quiere a lo mejor desentenderse del sistema político o que sencillamente no está de acuerdo con aquello que se le plantea, ¿no? Bien. Y hay que tener en cuenta además que mucho de lo que le está vedado a un gobierno en una democracia liberal, como las nuestras, pues tiene que ver con la verdad, ¿eh? Porque ninguna concepción de lo que deba ser del bien, no, ninguna visión del mundo, puede darse oficialmente por verdadera a expensas de las demás. De tal manera que el disenso es un horizonte inevitable en nuestras comunidades políticas. Y por eso John Stuart Mill, ¿no? Pues el campeón de la libertad de palabra, pues decía que era imprescindible mantener abierta la posibilidad del disenso, aquella famosa idea de que incluso si toda la humanidad estuviera de acuerdo en un punto, pero hubiera un solo disidente, esa disidencia sería valiosa. Su razonamiento, por supuesto, es muy optimista, porque él, digamos que asume o prevé que la verdad se impondrá sobre el error, ¿no? Antes en la mesa se hablaba de la percepción de la inseguridad ciudadana, cuando el contraste puede darse entre los datos y lo que los ciudadanos piensan, ¿no? En realidad no es seguro que la verdad se imponga sobre el error. Otra cosa es que podamos identificar con claridad cuál es la verdad y cuál es el error. Y sobre todo no es seguro que la verdad logre imponerse a tiempo para evitar una catástrofe o una injusticia. Pero eso es un riesgo que, por supuesto, tenemos que correr. Entonces, el punto de partida aquí tiene que ser que la democracia representativa es un régimen de opinión. Los ciudadanos participan en ella, tomando parte en el debate público, idealmente, y emitiendo periódicamente su juicio acerca del gobierno, la gestión pública, a través de las elecciones. Digo, esto es lo ideal. Eso quiere decir que del ciudadano se espera que se informe, se espera que participe en esa conversación pública, ya que de otro modo el tiempo que media entre elecciones, si no hubiera nada, si hubiera elecciones y después elecciones 5 años después y nadie hablara mientras tanto, pues la democracia estaría vacía de contenido. Este ciudadano ideal recaba información y piensa en el interés general. Ideal. Se sujeta a razones y delibera con otros ciudadanos. Porque solo así podemos fiscalizar al poder, evitar que se corrompa. Y la presión de la opinión pública está además idealmente llamada a influir sobre quien gobierna. El gobierno debe tener en cuenta aquello que cómo la sociedad reacciona, aunque por supuesto los gobiernos tratan de influir sobre las reacciones de los ciudadanos. Es una carretera de dos direcciones. Entonces, desde el punto de vista ideal, como digo, el público democrático tiene que usar sus ojos para escudriñar la realidad social y política, su boca para expresar lo que piensa y deliberar con otros, y por supuesto sus oídos para escuchar al otro con la debida tolerancia. Y todo ello dará forma a una opinión pública susceptible de dar contenido a la democracia. Ahora bien, una atención pública excesiva también crea problemas en el sistema político. Quienes más se ocupan de la política suelen ser los más extremistas, los más fanatizados, los menos dispuestos a la negociación y al compromiso, y por tanto una sobreabundancia de ciudadanos atentos en este sentido puede generar una sobrecarga democrática y un exceso de politización. Porque además hay que recordar que la democracia liberal también es sociedad liberal. En la democracia liberal pues hay un espacio para el ejercicio de la autonomía personal y para el libre despliegue de las organizaciones de la sociedad civil. Si lo único que nos importara fuera el autogobierno y el expresarnos políticamente como ciudadanos, pues podríamos gobernarnos mediante una sucesión de referéndums sin que nos importase cuál es el resultado práctico de los mismos. Pero esto, sabiamente, no lo hacemos. Simultáneamente, si un exceso de ciudadanos padecen un déficit de atención, pues esto facilita el abuso de poder y dificulta la rendición de cuentas. Porque si un gobernante se apercibe de que da igual lo que haga, porque el público o su público no va a castigarle, pues hará de su capa un sayo y seguirá incumpliendo las normas o yendo incluso cada vez más lejos en esa deriva potencial de carácter iliberal, ¿no? Entonces, para que una democracia liberal, no hace falta adjetivarla constantemente, funcione bien,
necesitamos un equilibrio virtuoso entre atención y desatención ciudadana. Es decir, necesitamos algo parecido a eso que el filósofo político John Rawls retrataba como el ciudadano razonable. El ciudadano razonable, y el adjetivo tiene mucha carga, es aquel que está dispuesto a cooperar con los demás, tolera la diversidad de creencias, siempre y cuando se respeten las suyas, por supuesto, y se contrapone en ese sentido al ciudadano irrazonable, que es el que quiere imponer su visión del mundo a todos los demás. Claro, ¿el problema cuál es? De aquí no se sigue que el ciudadano razonable sea más veraz. No es una cuestión de relación con la verdad. No es cuestión de que albergue creencias más verdaderas que las demás. Aquí hay que distinguir cuidadosamente entre las verdades factuales, aquello que son hechos que podemos verificar, y las creencias morales sobre el sentido último de la vida o de las cosas, que claro, eso es muy difícil de validar. Lo que importa aquí, lo que cuenta es la posibilidad de cooperar con los demás para que la convivencia pacífica en un contexto, si es posible, próspero y donde los derechos se cumplan, pueda hacerse realidad. Entonces, por eso hay autores que dicen, no nos obsesionemos con los debates en los que se busca la verdad moral o política, lo importante es ponerse de acuerdo acerca de lo que tenemos que hacer, entendernos para convivir pacíficamente. Es decir, que las cuestiones metafísicas vamos a dejarlas para otro día, vamos a ver cómo podemos ponernos de acuerdo acerca de aquello que nos afecta a todos. Claro, entonces es importante recordar a estos efectos que el desacuerdo, como he dicho antes, es inevitable. Y el desacuerdo puede producirse también entre ciudadanos razonables. No solamente entre fanáticos y ciudadanos razonables hay disenso. Podemos hacer el esfuerzo por entendernos con alguien, pero no alcanzar ninguna conclusión acerca de la cual estemos ambos de acuerdo. El desacuerdo razonable se da cuando, hay dos personas que albergan creencias incompatibles entre sí y ambos tienen o presentan buenas razones para justificarla. Como digo, ese disenso es consustancial a la democracia. Entonces hay que tener en cuenta en este sentido que la verdad política no depende de la verificación de los hechos, ¿no? Aquello que ha sucedido deja de suceder. Si llueve, si no llueve, si hay más o menos criminalidad, si sube o baja el paro, si la ciudad está limpia o está sucia. Cuando hablamos de fenómenos contingentes, complejos, cuyo significado está en disputa, lo que necesitamos es ciudadanos que sean capaces de ejercer su juicio, un juicio reflexivo, para extraer conclusiones generalizadas y ponerse de acuerdo sobre qué haya de hacerse. O sea que la verdad política no se identifica con los hechos, sino que es el resultado del debate sobre lo que esos hechos significan. Pasa, por supuesto, un ejemplo rápido, si hablamos ahora lo señalaré, ¿no? Si hablamos del desempleo o del sistema de pensiones, pues tendremos que partir de datos correctos. Si no, el debate racional será imposible y las conclusiones racionales también lo serán. Claro, esto es importante subrayarlo porque incluso si tenemos la mejor información disponible, seguramente llegará un momento en el cual tendremos que tomar una decisión propiamente política, porque se nos presentarán conflictos entre valores, tendremos que tomar un camino o tomar otro. Estaba acordando que estaba muy caído en desgracia cuando Macron en Francia decidió abrir las guarderías en la pandemia, ¿no? Las escuelas. Dijo, aquí hay un conflicto entre bienes, que los niños sigan sin educación o que puedan sufrir la enfermedad. No hay datos concluyentes que, me exijan ir en una dirección o en otra, pues decido políticamente abrir las escuelas, ¿no? Aquello sí les salió bien, tenía razón en eso, pero es una decisión política. Pero claro, decir que la política implica un juicio de valor acerca de lo deseable no debe llevarnos a la conclusión de que los hechos o los datos son irrelevantes. Antes hablabais de la gestión y de la comunicación, ¿no? En parte tiene que ver con eso. Porque claro, el respeto a la base factual de las decisiones que adoptemos es seguramente lo fundamental del debate sobre la posverdad, sobre la desinformación, fake news, etc. Es decir, los argumentos sobre lo deseable no pueden separarse por completo de las afirmaciones sobre la realidad social y sobre aquello que es posible, aunque tampoco se deducen automáticamente de las mismas. De nuevo el asunto de las pensiones, ¿no? Podemos decir que las pensiones, el sistema es sostenible o no, deseable sostenerlo o no, pero siempre que tengamos claro cuál es el precio y cuál es la distribución de costes entre generaciones. Si partimos de premisas falsas, si la gente no sabe ni siquiera cómo se financia el sistema de pensiones, pues el debate estará viciado desde el origen. Y sería una ingenuidad pensar que quien está en el poder pues quiere que el debate sea limpio,
Quien está en el poder hará lo que le convenga porque querrá los votos de los pensionistas, ¿no? Bien. Y claro, por eso decía un filósofo británico, Bernard Williams, decía, bueno, sí, la política es el arte de la retórica de la persuasión, de acuerdo, pero la administración de los asuntos públicos, como mínimo, requiere modalidades fiables de investigación, conocimiento y transmisión de la verdad. Pensemos, por ejemplo, bueno, que la democracia ni siquiera puede desentenderse de los resultados perniciosos que producen los propios ciudadanos. Pensemos en el Brexit, ¿no? A veces incluso los ciudadanos son culpables de malas decisiones, pero la política no puede desentenderse de ello. Entonces, claro, las promesas voluntaristas a menudo se basan en esa ignorancia ciudadana. Por supuesto, el fenómeno de la atención del ciudadano, esto no se da en el vacío, lógicamente, ¿no? La opinión pública depende de, para empezar, los medios de comunicación y del ecosistema comunicativo, donde la información circula y se expresan opiniones y demandas relativas a los asuntos públicos y donde, por conectar con la mesa anterior, pues los gestores públicos tratan de comunicar sus logros o planes, ¿no? Y por supuesto ahí es donde destaca el papel de los medios de comunicación, clásicos o nuevos, que nos permiten acceder a una visión de la realidad social y sirven además como espacio para el intercambio de opiniones. Claro, idealmente decimos, los medios informan y el público opina. Sabemos que los medios opinan cuando informan y que incluso contienen opiniones que son, pues están alineadas con una línea editorial concreta, ¿no? Y esa línea editorial o ese desempeño, mejor dicho, de un medio de comunicación puede estar más o menos alejado del ideal periodístico occidental. O sea que hay medios más o menos amantes de la imparcialidad y eso ha de ser tenido en cuenta. En todo caso, por supuesto, la estructura de la conversación pública depende del cambio tecnológico, depende de las tecnologías de la comunicación que tengamos en cada momento, ¿no? Los historiadores dicen que, bueno, pues la opinión pública moderna empieza con los salones revolucionarios y a partir de ahí hay los panfletos, los textos que se discuten en la calle, los notables de cada localidad, luego llegan los periódicos, luego llega la radio, luego llega el cine, ¿no? Luego llega la televisión y luego llega, por supuesto, Internet. Entonces la esfera pública cambia. Yo me atrevería a decir que Internet, sobre todo tras la difusión del smartphone que tanto preocupa a Fukuyama, ¿no? Y la creación y difusión de las redes sociales, yo creo que son un cambio de mayor calado que la televisión. Y la televisión fue un cambio de extraordinario calado, por supuesto, a todos los efectos. Y es un cambio democrático, ¿no? Porque liberaliza los mercados de información y de opinión, para bien y para mal, y porque hace posible que cualquier ciudadano participe en la conversación pública en lugar de ser simplemente el receptor pasivo de los mensajes que una estructura vertical de comunicación le emite. Este cambio produce efectos positivos y negativos. Pero yo creo que nos equivocaremos si pensamos que los males de la democracia contemporánea se deben a las redes sociales y a la comunicación digital. Yo creo que nos consuela pensar eso, pero que las cosas son más complicadas y que en balance conjunto creo que el cambio es más positivo que negativo, aunque por supuesto tengamos que adaptarnos a esta nueva herramienta de comunicación, ¿no? Bien, entonces este es un poco el ideal, ¿no? Necesitamos ciudadanos razonables, dispuestos a cooperar, que persiguen sus fines de manera racional pero se mantienen informados, que no quieren imponer sus creencias a los demás y que pues consumen opinión e información. Bueno. Si nos asomamos a la realidad práctica, pues es evidente que este ideal está lejos de cumplirse. Y seguramente lo que las redes sociales nos han mostrado es que la opinión pública democrática no funciona como queríamos que funcionase. En ausencia de ese teatro, ¿no?, que son las redes sociales que nos permiten ver las reacciones habituales del público, podíamos romantizar a una ciudadanía que se suponía que estaba deseosa de participar políticamente y de hacerlo de manera razonable. Pero vemos que no es así. Es decir, que este sujeto razonable, este ciudadano cooperativo, racional, informado, etcétera, no es que haya desaparecido por efecto de la digitalización. Es que nunca existió o siempre ha existido en cantidades muy modestas, ¿no? En ese sentido, los problemas con los que topa la esfera pública digital, la esfera pública en la era digital, pues no son nuevos, ¿no? Porque quienes se comunican entre sí siguen siendo colectividades, organizaciones e individuos con percepciones e intereses divergentes y que a menudo entran en conflicto. Esto es obvio, pero conviene recordarlo, ¿no?
Bueno, hace ya un siglo, de hecho, que Walter Lippmann llamaba la atención, esto se estudia en periodismo, supongo todavía, la necesidad de distinguir entre verdades y noticias, ¿no? Decía, bueno, una cosa es la verdad, otra cosa son las noticias, y otra cosa es lo que el ciudadano percibe al final de esa cadena acerca de la realidad social. Revel, Jean-François Revel, por su parte, decía, bueno, el siglo XX nos ha enseñado la capacidad que tiene la ideología para destruir la información veraz. Es decir, incluso cuando la ideología recurre a afirmaciones obscenamente contrarias a la evidencia, puede funcionar si uno participa de esa ideología y está dispuesto a creerse la mercancía que quieren venderle. Y de hecho sabemos, y se ha dicho antes también en la mesa, que el ciudadano selecciona los medios a los que se expone y se centra en aquellas fuentes que le proporcionan mensajes con los que está de acuerdo ya con carácter casi previo, ¿no? Esto es inevitable. La comunicación social está valenciada o está cargada de afectividad, porque somos sujetos, racionales en parte, pero también sujetos afectivos, ¿no? Es decir, cuando decimos que la democracia es un régimen de opinión, convendría añadir que también es un régimen afectivo o que las opiniones mismas están cargadas de emocionalidad, porque nuestra percepción de la realidad política ya está saturada de emocionalidad, es decir, que está sesgada en una dirección o en otra. Y, es muy importante subrayar esto, esta propensión emocional de la política también puede predicarse de los ciudadanos más cultivados y presuntamente más autónomos. De hecho, pueden tener más capacidad para racionalizar sus propias contradicciones. O sea, realmente el desapego a autonomía respecto de la cualidad religiosa de la ideología o de los partidos no tiene nada que ver con la educación. No tiene poco que ver. Bien, por otra parte, nos parece que Internet ha fragmentado la opinión pública y ha causado la desaparición del mundo común que antes evitábamos todos, ¿no? Ahora tenemos cada uno una versión de la realidad, decimos. Bueno, John Stuart Mill, a quien he citado antes en sus consideraciones sobre el gobierno representativo, que son del año 1861, decía que la lectura de periódicos, esa cosa tan antigua, ¿verdad?, suministra a los ciudadanos una práctica de pensamiento beneficiosa para el gobierno colectivo. Pero añadía, y lo decía en relación con la existencia de medios de comunicación diferentes en las distintas partes de Gran Bretaña, ¿no? No lo decía en relación con un aspecto ideológico, pero decía, las influencias que forman las opiniones y deciden las acciones políticas de los ciudadanos son diferentes en distintas partes del país, decía. Un conjunto por completo distinto de líderes tiene la confianza de una parte o de otra. Los mismos libros, periódicos, panfletos y discursos no llegan a todos, decía. O sea que el problema estaba en que cada uno recibía una versión de la realidad a través de los medios de comunicación que leía o a los que se apegaba a finales del siglo XIX. Claro, en la era analógica, por tanto, la división del público en segmentos ideológicos, perceptivos, por tanto también, ya era un hecho. Pensemos, por ejemplo, en una sociedad además donde las divisiones de clase eran más fuertes. ¿Habitaban el mismo mundo común los trabajadores afiliados al Partido Comunista que leían el diario La Humanité y el manager que decidía su salario y que estaba suscrito a Le Figaro? Pues no, eran mundos totalmente distintos. Mundos incluso más separados que los que hoy habitamos, porque las sociedades se han estrechado en lo que se refiere a el nivel socioeconómico de una sociedad de clases medias en la actualidad. Entonces, ¿cuál es el cambio fundamental que traen consigo los medios de, aquí Castells estuvo muy certero, autocomunicación de masas, que es Internet? Bueno, ya muchos de ustedes se lo saben, ¿no? El viejo consumidor ahora es un prosumidor porque produce y consume a la vez. Por supuesto, las barreras de entrada al mercado de noticias y opiniones se han derrumbado y que es más fácil que nunca ejercer como periodista freelance, aunque bueno, no gane poco dinero, pero es posible hacerlo, o abrir un nuevo medio de comunicación, porque como he dicho antes, el mercado de las opiniones, the marketplace of ideas, ¿no?, que decía la sentencia que ya el Tribunal Supremo, se ha liberalizado y democratizado. Y tenemos un acceso más veloz a más y mejor información y una capacidad nueva que antes no teníamos de hacernos oír. Otra cosa es que si uno abre una cuenta en Twitter y tiene 6 seguidores e intenta hacerse oír, pues no le oye nadie, lógicamente, y hay uno que tiene 500.000 seguidores y se oye mucho más, obviamente. En este contexto a mí me gusta mucho la metáfora que utiliza Russell Newman, que dice, bueno, los medios ya no empujan al público imponiéndole contenido verticalmente, sino que ahora, aunque los medios intentan hacer tal cosa, el público tira de ellos eligiendo de un menú muy amplio aquello que quieren ver, oír o leer en cada momento. Es decir, que hay una relación que es más horizontal, aunque por supuesto
los medios de comunicación tradicionales siguen teniendo una importancia crucial a la hora de fijar la agenda informativa, y a menudo el debate público en las redes sociales es un debate que gira, aunque más sobre todo entre los más educados, diría, o más leídos, en torno a lo que dicen los periódicos, o sale en la radio, o sale en el telediario ese día. Bien. Por otra parte, claro, las redes permiten a los públicos especialistas, a la gente que sabe mucho, se interesa mucho por temas concretos, tener debates más intensos y mejor informados. También hay, por supuesto, un número mayor de medios de comunicación y nuevos formatos, que se ha hablado de eso en la mesa anterior, para la transmisión de noticias y opiniones y para la comunicación de contenidos partidistas por parte de las fuerzas políticas, ¿no? Y la esfera pública está mucho más poblada que antes. Antes había, bueno, imaginaos, ¿no? Cuando decía Walter Cronkite algo, pues iba a misa. Pero ahora, en cambio, pues tenemos, en fin, ciudadanos ordinarios, líderes de partido, movimientos sociales, periodistas, académicos, celebridades, empresarios de éxito. Está todo el mundo, todo el que quiera estar, está en las redes. Y de hecho, algunos ganan influencia por medio de esta actividad y acaban siendo contratados como articulistas o periodistas por medios, digamos, tradicionales y rentabilizan su éxito. En este marco, por supuesto, es imposible o difícil distinguir al ciudadano desinteresado que busca la verdad de aquel otro que se adhiere religiosamente a partidos e ideologías y se limita a defenderlos sin preocuparse de cualquier noción de interés general o verdad factual. Además, en las redes sociales, por supuesto, los participantes de la arena pública pueden disimular su identidad y actuar como si deliberasen racionalmente, y detrás a lo mejor solo hay un militante o incluso una nómina pagada con fondos públicos, ¿no? Claro, en esta esfera pública los populistas y los extremistas, bueno, dado que se ha producido un proceso de desintermediación y los gatekeepers tradicionales han perdido fuerza, lógicamente, pues tienen más capacidad de llamar la atención del público. Y los medios de comunicación replican recurriendo al clickbait y otras estrategias de competición por la atención, ¿no? En la nueva economía de la atención así llamada. Y esto también de alguna manera ayuda a explicar la difusión del estilo político populista, ¿no? De las malas maneras, de todo aquello que llama la atención, el estilo tabloide que decía Margaret Canavan. Bien, la convicción de que un debate público canalizado a través de las redes sociales pone en riesgo a la democracia y el entendimiento cívico, pues esto se ha expresado de muchas maneras, ¿no? Y se ha explicado de distintas maneras. Se ha hablado antes de las cámaras de eco. Yo tengo mis dudas con la idea del filtro burbuja o cámaras de eco. Por supuesto existen los algoritmos, por supuesto uno construye su timeline, pero yo creo que en la era analógica estábamos más aislados que ahora respecto de las opiniones contrarias a las nuestras, ¿no? Si una señora pues se levantaba por la mañana, escuchaba la COPE, compraba la ABC en calle Serrano y se iba a su casa, pues ahí para usted de contar, ¿no? La cuestión clave es que las redes sociales nos han demostrado que cuando nos encontramos con opiniones ajenas a las nuestras o que chocan con las nuestras, nuestra actitud, generalmente hablando, no es voy a pararme, a lo mejor tiene razón, voy a deliberar, voy a investigar esto. Esa no es la actitud estándar. La actitud estándar es rechazar aquello que me encuentro. Pero el encuentro incluso casual en redes con aquello que no creemos es más habitual. Bien, la tesis de la exposición selectiva me parece cuestionable. Por supuesto, los individuos más partidistas tienden a crear comunidades interpretativas de apoyo mutuo, y ahí ves en la red de los grupos, de la gente que comenta, ¿no?, las cosas, y por eso las tecnologías digitales han hecho que florezca este fenómeno del fandom político, ¿no?, el fan político. Pero insisto, no creo que antes las cosas fueran mejores. Un problema que tiene el debate sobre las redes es idealizar un pasado que quizá era más, como les señalé, más ordenado, pero no necesariamente era más democrático o mejor, ¿no? Y lo mismo diría acerca de las fake news, ¿no?, que es una preocupación que quizá incluso se ha ido diluyendo un poco y hemos empezado a hablar más de desinformación en un sentido más genérico, porque bueno, ya Daniel Burstein en el año 62 hablaba de los pseudoacontecimientos, que es otra cosa que supongo que se estudiará todavía en periodismo, ¿no? Cuando, bueno, pues se crean acontecimientos que parecen reales pero no lo son y resulta finalmente difícil distinguir qué es lo verdadero de lo real, ¿no? Recuerden que hace unos años se decía, bueno, cuando lleguen los deepfakes vamos a creernos todo lo que veamos. Claro, vemos las cosas que hace inteligencia artificial, que sale Pedro Sánchez atando los cordones atrás en una cumbre, son tonterías, ¿no? Realmente por ahora no han demostrado una capacidad de persuasión de masas, ¿no? Y en realidad es que no está claro que las noticias falsas causen sobre el público el impacto que se les supone. Teniendo en cuenta que medir los efectos mediáticos, esto todos los que hacen comunicación lo saben, es extremadamente difícil, ¿no? Porque claro, saber cuántos individuos que toparon con una pieza de fake news o la compartieron es una cosa,
y otra es saber qué efecto produjo sobre ese individuo y si realmente consiguió modificar su preferencia o su voto, ¿no? O sea, ¿cómo aislar el efecto de una noticia falsa o verdadera en un entorno informativo sobrecargado? Es que es prácticamente imposible, ¿no? Es decir, eso que decía Laswell, ¿no? La comunicación es quién dice qué, a quién, con qué efecto. Pues averiguarlo hoy es más difícil que nunca, aunque por supuesto hay que intentarlo, y hay métodos empíricos que tratan de hacerlo. Pero cuando hemos tratado de determinar cuál es el efecto de la fake news, pues realmente el impacto parece que es modesto. Hay por supuesto un tipo de votante que se expone a ellas y las comparte, pero la capacidad que tienen para convertir al público mayoritario es muy pequeña. Y por otra parte, pues qué importancia puede tener la mentira contenida en una fake news cuando pues, mienten los gobiernos y sus miembros, ¿no? Realmente la mentira que propala un presidente del gobierno tiene mucho más impacto sobre el público que lo que digan en Sputnik o en cualquier otra red social que finja ser un medio profesional, ¿no? Claro, el problema es que realmente las fake news, bueno, insisto, son irrelevantes, ¿no? Si estamos en la definición estricta de simulación de un medio profesional que propala una mentira. El problema es bastante más insidioso, ¿eh? Y como digo, va más allá de la mentira dicha en sentido fuerte. ¿Dónde está el problema? Bueno, para empezar, en la facilidad con que la interpretación de los hechos contamina la descripción que de los hechos hacemos. Y convierte la descripción de los hechos, a través de los medios de comunicación, en un titular periodístico, una noticia, o alguien que cuenta algo en Internet, ¿no? En otra cosa. Es decir, en otra cosa que no es una representación falsa de la realidad, porque está refiriendo a esa realidad, pero donde estás sesgando el relato factual, dándole ya un sentido interpretativo concreto, ¿no? Es decir, que estás ofreciendo al público un modo de ver que está alejado de la imparcialidad, que en realidad está cargado de sentido. Y claro, esto es mucho más difícil de decir que eso es una mentira. Es una opinión sesgada o un relato sesgado de la verdad factual. En todo caso, el factor más determinante en la recepción que el ciudadano hace, ¿no? Con sus distintos grados de atención, de los contenidos que están en la esfera pública, lo que dicen los partidos, de lo que dicen los medios de comunicación, de lo que dicen otros tuiteros, ¿no? Sigue siendo nuestra identidad personal y política. Nuestra identidad social sigue siendo el factor principal. Y como os he dicho antes también, cuando topamos con datos u opiniones que contradicen nuestras creencias, nuestra identidad social, tendemos a rechazarlo. Se viene el famoso sesgo de confirmación que está bastante demostrado, ¿no? Esto, bueno, por ejemplo, el economista Herbert Simon dice que es que los seres humanos tenemos una racionalidad constreñida. Es decir, no podemos asimilar grandes cantidades de información y privilegiamos aquella que ya nos es familiar y con la que estamos de acuerdo, ¿no? Esto, dicen los que estudian esto, los psicólogos políticos, solo cuando hay acontecimientos de gran envergadura que no encajan con lo que creemos, nos abrimos a nueva información. Lo que ocurre es que a veces nos abrimos a la información en un estado de miedo, pánico, histeria, que no es el mejor para asimilar esa información nueva. Es decir, que más que un actor racional, el ciudadano, el sujeto, el votante, es un racionalizador que defiende su propia organización identitaria y psicológica. Por eso, muchas veces dice en Twitter, no es el qué, es el quién. Claro, es el quién. Si una política migratoria dura la hace alguien a quien votamos, y a lo mejor estamos en contra en teoría, pero encontraremos razones para justificarla cuando es el líder político de nuestros amores el que hace tal cosa, ¿no? Es decir, que nuestra percepción y nuestra cognición están condicionadas por nuestros valores, que a su vez tienen ya una fuerte base afectiva, ¿eh? Y en ese sentido, la identificación partidista tiene tanta fuerza que incluso puede afectar a los sentimientos del individuo sobre los valores que profesamos, ¿eh? Ponemos por delante la identificación partidista sobre esos cambios de opinión que puede hacer el líder al que apoyamos, ¿no? Bien, y de hecho, quien parece haberse creído una noticia falsa, a lo mejor no se la ha creído del todo. Sencillamente está expresando su apoyo a la fuerza política a la que se adhiere, ¿eh? Y este fenómeno, en general, todas estas reacciones favorables a quienes votamos, con independencia del rigor que tengan sus afirmaciones, se denomina respuesta expresiva. Y encuentra en las redes además un teatro. En las redes no solamente hablamos para otros, sino que nos vemos a nosotros hablando para otros. Y por eso el fenómeno este del autoseñalamiento virtuoso tiene tanta importancia. Bien, lo que sucede es que la digitalización de la esfera pública crea condiciones idóneas para el desacuerdo y la polarización. Para que el desacuerdo y la polarización se produzcan y se visualicen. Cuanto más conectados estamos, cuanto más hablamos, más evidentes se hacen las diferencias que nos separan, ¿no?
Como los matrimonios, ¿no? Si pones a hablar es peor que si no dices nada. Y desde ese punto de vista, pues las fake news y las teorías conspirativas son síntomas antes que causa. Lo que expresan es un tribalismo moral, una adhesión a la tribu partidista propia y contribuyen a la polarización, pero no la explican en sí misma, ¿no? Claro, en estas condiciones, la verdad es un principio orientador del debate público, todavía lo es decir, pues ningún líder político sale y dice voy a mentiros, creedme, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, voy a decir la verdad y a continuación esto es una mentira. Pero seguimos discutiendo como si buscáramos la verdad. Y discutimos tratando de decir, no, la verdad es lo que digo yo, no, la verdad es lo que dice este otro, no estamos todavía en una fase en la cual la verdad no importe y sencillamente lo que cuenta es quién tiene más fuerza y puede imponerse sobre el otro. Claro, digamos que este principio, por supuesto, la búsqueda de la verdad se ve dificultada por nuestro desentendimiento respecto de su importancia. Es decir, que esta regla implícita según la cual buscamos la verdad no evita que los participantes en el debate puedan ser deshonestos ni evita que puedan mentir a sabiendas. Si bien la mayoría simplemente se dejará llevar por sus pasiones partidistas y tenderá a creer que la verdad está de su lado, sencillamente. Bien, por eso hay autores que dicen, bueno, encontrar la verdad es menos importante que la actitud del ciudadano. La actitud del ciudadano es lo fundamental. Tengo una actitud abierta a buscar la verdad. Es decir, que buscar estándares correctos o concretos para el hallazgo de la verdad no cuenta tanto. Lo que contaría, lo que sería positivo sería que los ciudadanos pues hicieran prevalecer esa actitud humilde de búsqueda de la verdad sobre su búsqueda del acuerdo partidista, ¿no? Por eso hay autores que dicen, bueno, hay vicios epistémicos y virtudes epistémicas. Es un debate muy interesante que era la filosofía moral. En realidad, bueno, pues suena muy extraño, pero es muy sencillo, ¿no? Pues virtudes epistémicas serían la apertura a puntos de vista contrarios, la humildad intelectual, la sensibilidad ante aquella evidencia que contradice aquello que creemos, etcétera, ¿no? Y los vicios epistémicos, pues en fin, son la intolerancia y el sesgo ideológico. Entonces, nos encontramos con el problema a la hora de evaluar el papel de la atención ciudadana de que el sujeto razonable, ese sujeto ideal del liberalismo ilustrado, que está en Kant, por ejemplo, pues no existe, ¿no? Es minoritario. Es decir, que los estudios empíricos muestran desde hace décadas, de manera reiterada, que la mayoría de los votantes, bueno, pues están mal informados, padecen sesgos de gran importancia, no conocen bien los asuntos públicos, unos pocos saben mucho quizá, pero la mayoría no está bien informada. Eso es un hecho, no es que yo diga aquí porque me parezca que eso se estudia fácilmente, ¿no? Hace poco decían en España, un estudio de Funcas creo, ¿cuántos españoles saben cómo se financian las pensiones? 3 de 10. A partir de allá el debate de las pensiones, imagínense, ¿no? ¿Cómo es? Bien. Es decir, que los ciudadanos estén o no atentos al flujo informativo, pues padecen un conjunto de irracionalidades epistémicas y de sesgos que les impiden procesar la información de manera rigurosa, ¿no? Claro, por supuesto hay que tener en cuenta además que para la mayoría de los ciudadanos la política es un ruido de fondo en sus vidas. Tienen vidas muy complicadas y la política es algo, en fin, un papel secundario. Aunque en la actualidad estamos viviendo una época de aparente politización y las redes sociales han permitido precisamente que muchos ciudadanos que antes estaban más o menos desconectados del flujo informativo ahora se conecten superficialmente a ese flujo informativo. Supongo que son esos jóvenes a los que quiere llegar la comunicación política, ¿no? Bien. Claro, estos hallazgos en realidad dan la razón a quienes dicen lo importante son las instituciones y el comportamiento responsable de las élites. Porque si las élites no son responsables y se dedican a perseguir caminos extremistas, populistas o a mentir sin recato, pues entonces tenemos un problema porque es probable que los ciudadanos las sigan. Y las seguirán porque además los ciudadanos, esto ha demostrado en los años 60, en su mayoría, aunque crean tenerla, no tienen una ideología articulada. No tienen una visión del mundo articulada. Tienen, bueno, una visión quizá genérica y sobre todo una identificación partidista. Eso explica que si el partido al que seguimos hace un giro radical en un planteamiento ideológico que en principio pues sería inesperado, la mayoría sigue el partido. No se queda diciendo, no, usted ha traicionado los principios, yo me bajo. Eso es rarísimo. De manera que, porque bueno, la identificación partidista no deja de ser una heurística que utilizan los ciudadanos para no complicarse la vida y votar a sabiendas de que su voto no vale nada en las urnas. La paradoja es que el voto de muchos vale mucho, claro. Si no votáramos ninguno pensando que el viaje al colegio electoral es más, ¿no? Es un mal negocio, pues la democracia no sería posible, ¿no?
Es decir, que los ciudadanos votan principalmente debido a lealtades partidistas que se basan en identidades grupales. Eso Anthony Appiah lo dice muy bien. No votamos por lo que queremos, sino por lo que somos. Aunque no hay que descartar, por supuesto, la importancia que tienen determinados factores materiales, ¿no? Por ejemplo, pues tener mi pensión todos los meses y que me la suban cada año. Esos factores también, lógicamente, influyen, ¿no? Bien. Y por otra parte, bueno, el hecho de que caigamos en un lado o en otro y votemos a unos o a otros, tengamos identificación, pues es bastante azaroso, ¿no? Tiene que ver con accidentes biográficos, con la familia en la que nacemos o con nuestra socialización política. Es raro que el ciudadano diga, bueno, voy a determinar cuáles son mis creencias y después voy a buscar, cada vez que hay elecciones, el partido que mejor se ajusta a lo que yo creo que el camino es el inverso. Hemos decidido ya que vamos a votar y en todo caso, en circunstancias muy excepcionales, nos plantearemos si nos abstenemos o votamos a otro. Es verdad que hay indicios de que esto puede estar cambiando parcialmente, de que el voto es más volátil que en el pasado, pero eso todavía tiene que confirmarse y de nuevo ahí están los factores generacionales que cumplen un papel importante, ¿no? Es que incluso los ciudadanos se ha demostrado que no son capaces de votar retrospectivamente, es decir, que votan el día antes de las elecciones pensando en lo que ha pasado en los últimos 6 meses, no piensan en lo que pasó 3 años antes. Por eso, pues por lo general los políticos electos hacen lo difícil los primeros 5 días, ¿no? Con la esperanza de que luego ya eso se vaya olvidando cuando llegue la hora de votar, ¿no? Todo esto, por supuesto, los asesores de comunicación lo saben y lo utilizan en beneficio del partido líder en cuestión, ¿no? Bien. Entonces, esto es muy difícil que cambie, es muy difícil que tengamos de repente una ciudadanía, ¿no?, ilustrada, de gente informada, racionalista, cooperativa. Esto es complicado. Eso no significa que no sería deseable. Por supuesto, sería deseable que el ciudadano fuera irónico, es decir, que tuviera la capacidad de reconocer la validez de otras perspectivas, la contingencia de la política y la posibilidad de que a veces vengan cosas buenas de quienes son malos y viceversa, y también una cierta melancolía para no esperar demasiado de la política, ¿no? Para no creer que la política puede darlo todo, porque eso también es la fuente de muchos engaños exitosos, ¿no? Entonces, realmente, en última instancia, no sé si los expertos en comunicación estarán de acuerdo conmigo en esto, por relevante que sea indudablemente la reestructuración del espacio público en la era digital, hay razones para pensar que quizá no estamos ante una transformación radical de la política, en el sentido de que los medios digitales permiten a los actores políticos tradicionales, partidos y organizaciones básicamente, satisfacer sus necesidades que no han cambiado de otra manera, sin abandonar los marcos institucionales establecidos. Sí, los medios son distintos o hay medios nuevos para hacer lo que antes se venía haciendo de una manera, pero los fines son idénticos. ¿Cuáles son los fines? Colocar el mensaje, llegar a los ciudadanos, persuadirlos, movilizarlos, ganar su voto. Simplemente ahora hay más herramientas a disposición de los partidos partidos, organizaciones, administraciones públicas, etcétera, para hacer esto, ¿no? Eso sí que hay una novedad, pero que yo no la atribuiría tanto a las redes, sino a fenómenos más complejos y más amplios que tienen que ver con el cambio social y con la crisis de 2010 en adelante, también el cambio generacional, etcétera, que es la erosión de la autoridad y el poder de los medios tradicionales, y esto genera más contestación social, más visibilidad del público y la aparición de nuevas voces que antes quizá permanecían ocultas. La desinformación se hace más conspicua, ¿no? Somos más conscientes de que hay desinformación ahí fuera. Antes, si Walter Cronkite quería mentirnos, pues teníamos que aceptar lo que él decía, ¿no? Igual que estamos constatando, no sin cierto cinismo tal vez, que la búsqueda de la verdad no es la esencia de la política, ¿no? Entonces, ¿no será, pregunto, que la digitalización de la esfera pública, redes sociales mediante, ha dejado al descubierto, a la vista de todos, la realidad, que ya estaba latente, del funcionamiento de la opinión pública? Y que de esta manera, acaba con las idealizaciones que veníamos proyectando en el pasado, donde decíamos, ay, si los ciudadanos pudieran comunicarse, ay, si pudiéramos hablar todos con todos, qué bonito sería, ¿verdad? Bueno, pues parece que no. Y de hecho, durante los primeros años de la digitalización, el tecnoutopismo era norma, y ahora nos hemos ido al extremo contrario, ¿no? Al tecnodistopismo, al tecnocatastrofismo. Bueno, yo creo que tampoco esto es razonable, ¿no? Es decir, que en una esfera pública democrática y con más razón en una esfera pública digitalizada donde todo el mundo puede hablar, es inevitablemente un espacio donde van a solaparse las afirmaciones factuales sobre los hechos, las interpretaciones sobre esos hechos y las propuestas sobre lo que hay que hacer y lo que hay que dejar de hacer. Y unos tratarán de encontrar la verdad, otros mentirán y otros se disfrutarán en un terreno intermedio, ¿no? Entonces, no solo es imposible controlar ahora quién dice qué, a quién, por qué razones y con qué grado de coherencia,
sino que habrá que aceptarse que los actores políticos, partidos, sindicatos, movimientos sociales, recurrirán a esos medios para colocar sus mensajes y alcanzar sus fines, lo cual inevitablemente nos enfrenta al problema de las distorsiones en la deliberación pública, pero en realidad esto siempre ha existido, solo ahora quizá nos hacemos más conscientes de ello, ¿no? Y por cierto, no ignoro que para algunas franjas de la población todavía la televisión sigue siendo más impronta que las redes sociales, aunque también es cada vez más habitual el consumo híbrido, ¿no? Uno ve en la tele y comenta en internet lo que está viendo en la tele. Bueno, por eso yo ya voy acabando. Más que de posverdad, a mí me gusta hablar de posfactualismo, es decir, que estamos después de los hechos, o sea, hemos constatado que los hechos importan menos que lo que sentimos sobre los hechos. Y los hechos significan cosas distintas en función de cuáles sean las creencias que albergamos con carácter previo a recibirlos. Entonces, los hechos han perdido fuerza de persuasión o nos damos cuenta ahora de que nunca tuvieron tanta fuerza de persuasión como creíamos. Puede ser también. Es decir, que la esfera pública y digital es ahora más caótica de lo que era antes, inevitablemente, pero no por eso es menos democrática ni antes era más fiel a la verdad. Eso conviene tenerlo en cuenta. Así que bueno, como digo, yo creo que deberíamos interpretar la alarma causada por la desinformación y las fake news como, bueno, expresión de un desencanto que sentimos porque esto no es como esperábamos, ¿no? Porque, como he dicho antes, no hemos llegado a un acuerdo universal derivado de la utilización de nuevos medios de comunicación. Pero en el lado positivo creo que nunca ha habido tanta facilidad para que se hagan oír quienes antes no podían hablar, ni ha existido nunca tal cantidad de fuentes de información a disposición de quien quiera y sepa utilizarlas. ¿Cuánto tiempo tarda hoy en ser desmentida en redes sociales la afirmación falsa que hace un político? 30 segundos, ¿no? Le dijo Pedro Sánchez que nunca decía felicitaciones a los premios Nobel de la Paz y enseguida, pantallazo de todas las veces que ha felicitado, ¿no? Bueno, eso no moverá un voto, pero es más difícil que hoy en día se diga algo falso y que en las redes sociales al menos uno no se entere, ¿no? Entonces, esto por supuesto puede producir desorientación en el ciudadano medio y podemos consolarnos pensando que la extrema derecha sube las encuestas por las fake news, la desinformación, pero bueno, realmente me parece, como he dicho antes, una explicación más bien consoladora, pero es una explicación falsa. Entonces yo creo que para terminar, yo caracterizaría el actual estadio de la democracia recurriendo a dos conceptos. De un lado estamos en la democracia liberal tardía, lo llamo yo, es decir, es el gobierno democrático en las sociedades occidentales en la fase tardía de la modernidad, que es ahora, ¿no? Cuando el futuro ha sido evaluado, ya no creemos en las utopías, hay una globalización intensa, hay una hibridación de las sociedades, fuerte inmigración, descontento con los rendimientos económicos o materiales del sistema, etc. Y en esta democracia liberal tardía, donde hay un auge de los extremismos y un éxito creciente de los actores populistas, los ejecutivos se hipertrofian, hay amenazas a la separación de poderes. Bueno, pues en esta democracia liberal tardía se produce una intensificación del desacuerdo que tiene que ver en gran medida con la digitalización de la esfera pública y, como acabo de señalar, la erosión populista de sus instituciones. Y por otra parte, también vivimos en una democracia sentimental, ¿no? Como hemos hecho siempre. Siempre hemos vivido una democracia sentimental. Solo ahora cobramos verdadera conciencia del papel que tiene la afectividad política en la vida pública. Y ahora tenemos también un lenguaje nuevo para describir el papel de las emociones en la política. Pero ni son algo nuevo, imposible, ¿no? Hemos evolucionado en pocos años de tal manera, ni tampoco es nueva su movilización con fines políticos. Ahí tenemos, pues cuando hablan ahora de Curati en el país, no sé, claro, la gente ya no lee, como la gente ya no lee, pues viene el fascismo, digo. Se leía mucho en los años 30 en Alemania, ¿no? Se leía quizá más en Italia, entonces cuando llegó Mussolini, no sé, yo creo que la historia del siglo XX muestra que difícil es establecer esa correlación entre público presuntamente lector y autoritarismo fascismo. Creo que las cosas son, insisto, más complicadas. Así que no estamos ante el fin de la democracia, solo por el hecho de que los ciudadanos estén desorientados o permanezcan desatentos, ni tampoco somos testigos del ocaso de la razón, ¿no? Aunque, por supuesto, todas las épocas son pesimistas y todas las épocas creen que ya viene el fin del mundo, esto es habitual. Y, por supuesto, tenemos herramientas empíricas para determinar si las democracias hoy en día están sufriendo un daño mayor que en el pasado. Pero sí que quizá, pues 250 años después, ¿no?, de que Kant dijera sapere aude, que es la Ilustración, bueno, quizá estemos ante el fin de un ideal, ¿no? O el fin momentáneo de un ideal. El ideal de un tipo refinado de sociedad política que
ya deberíamos haber alcanzado, ¿no? De acuerdo con el cronograma de la Ilustración, ¿no? Pero que no llega. No llega y, de hecho, bueno, pues la idea de que las sociedades iban a ser cada vez más cultas, más alfabetizadas y queremos ir todos a la ópera, pues parece que las cosas no son así, lo cual no significa necesariamente que eso sea malo o bueno, es otro debate, pero desde luego parece que no estamos ahí. Entonces creo que de alguna manera eso, sumado a el hecho de que la crisis de 2010 nos despertó de un sueño, un poco el sueño de los 90, de que la abundancia iba a ser una cosa dada y que las crisis económicas eran un asunto del pasado, pues genera una cierta frustración, ¿no? Y nos toca gestionar esa frustración, y seguramente no saber que tenemos que hacerlo, que tenemos que gestionar esa frustración, es la más grave de nuestras distracciones. Muchas gracias.